Bueno, vamos a continuar con esta descripción de cómo han sido las diferentes posturas que ha habido con respecto al tema de la conciencia, su conocimiento de la realidad. La teoría del conocimiento es realmente la disciplina, también conocida como gnoseología, que nos va a dar la pauta para dar cuenta de los pensadores que han abordado el tema de la conciencia en particular, porque para responder cómo se da el proceso de conocimiento, tenemos que hablar de qué es la conciencia, qué características tiene, cómo se relaciona con lo que está afuera. Y esto es la pregunta fundamental que está abordando el libro y por lo tanto en la respuesta a la teoría del conocimiento está dándose, digamos que información que va a ser muy relevante para este texto. Entonces, en esta disciplina, que es la teoría del conocimiento, la gnoseología, vamos a hablar ya de los pensadores que ubicamos como materialistas, es decir, que van a poner énfasis en aquellos procesos que están fuera de nosotros, que van a hablar de una realidad concreta, como la que hay que estudiar, la que hay que ver, para poder, en todo caso, que haya un ajuste entre una afirmación y lo que está fuera de nosotros. Y a partir de ahí también disciplinas que desde el punto de vista materialista han cambiado incluso la pregunta misma que da origen a la teoría del conocimiento, es decir, van a hablar de una realidad que no es indispensable que se describa o no es el objetivo que se corresponda perfectamente con una realidad o que no existe una realidad objetiva, pero son continuaciones que creo que van a ser más entendibles si hablamos acerca de las primeras teorías que surgen en la modernidad sobre cómo se da el conocimiento, y en este caso desde una beta materialista, es decir, poniendo el énfasis en procesos externos, en hechos, aspectos que van a estar en el afuera. Es importante repetir que ningún pensador, ni siquiera en la antigüedad, mucho menos en la edad moderna, va a desconocer completamente la totalidad que corresponde a una experiencia consciente. Obviamente, tanto los filósofos como cualquier persona puede tener acceso a lo que es una experiencia consciente y un mundo real y puede hablar de cómo hay una continuidad, hay una participación de todo el círculo, digamos, que va a tener que ver con la construcción de conocimiento, que toca a un sujeto, que toca a un objeto. Pero algunos van a hacer énfasis en un punto particular y ese punto particular va a tocar a la materia, en el caso de las teorías que vamos a ver, y cómo se puede desarrollar unas disciplinas como son las ciencias modernas, muy en concordancia con el pensamiento materialista que se desarrolló en particular en el siglo XVIII, XIX y XX. Bueno, el punto que vamos a abordar van a ser desde la respuesta que se da al racionalismo de Descartes. Descartes, como ya vimos, él habla acerca de un sujeto cognoscente, va a situar ahí la certidumbre, la capacidad también para conocer el mundo a partir de ciertas reglas, van a ser mediando y siguiendo un método para llevar a cabo un raciocinio, lo cual es por supuesto algo interno, digamos subjetivo, que tiene que ver con una perspectiva más de corte idealista, y a esto se va a contraponer una escuela conocida como empirismo, que a la pregunta sobre la teoría del conocimiento va a responder la fuente del conocimiento es la experiencia, y en este caso pues es similar a eso que decimos que está en lo externo. Ellos van a hablar de impresiones, van a hablar de aspectos que no se corresponden con una historia particular, sino más bien con una existencia de un mundo objetivo que llega a nosotros a partir de las impresiones de nuestros sentidos, y eventualmente eso se va a sistematizar en una experiencia, lo cual va a construir la forma en que se va a desplegar una realidad en nosotros. Esto lo plantean con la idea de la tabula rasa, como que la mente es más bien algo que viene en blanco completamente de nacimiento, y a partir de nuestras experiencias es como vamos a construir el mundo, y se va a moldear todo lo que nosotros vamos a experimentar en nuestra conciencia. Ahí ya se puede ver muy claramente la herencia que tiene estas ideas, por ejemplo, en el conductismo, lo cual nos va a llevar una buena parte de esta presentación, de la sesión de hoy, en la medida en que se va a hablar más de cómo son las experiencias que puede tener la persona, las que van a dar cuenta de cómo es la conducta, por ejemplo, ¿no? Que es la que se sitúa como lo estudiable en la psicología como disciplina. Bueno, el empirismo es esta respuesta entonces que hay al racionalismo.
Hay un cierto intento de hacer una síntesis entre empirismo y racionalismo en Kant, que va a hablar de que ambas son importantes, va a haber aspectos a priori, independientes de la experiencia, innatas, que son formas en que construimos el conocimiento, y también va a haber experiencias, que es el contenido que se le va a dar a esos elementos que tenemos para poder construir la realidad. Hay un intento de sintetizar ambos, y en realidad también podemos ver a las propias ciencias modernas como una síntesis de estas dos perspectivas, en tanto van a tener efectivamente la idea de que es cognoscible el mundo, van a tener un método en muchos casos racional, analítico, y también van a ser empíricas, como el nombre lo indica, empirismo, pues se refiere a ir a los objetos, experimentar el mundo para poder tener un conocimiento. Bueno, en la teoría del conocimiento tenemos esta pregunta de cuál es la fuente del conocimiento, y la respuesta puede ser entonces aspectos innatos que están en nuestra razón, o puede ser aspectos que vienen con la experiencia. Y también puede haber una pregunta que se refiere más bien a cómo es la relación que hay entre una representación y una realidad. En este caso puede ser más bien cómo podemos hacer para que las representaciones que tenemos se ajusten a lo real. En el positivismo muy claramente con la noción de verdad como correspondencia entre afirmaciones y hechos, y en todas las disciplinas en realidad va a haber una distorsión. Recordemos que la filosofía y las ciencias modernas van a partir de un problema, y el problema que hay en la teoría del conocimiento pues es que hay una distorsión entre algo que está afuera y algo que está dentro, hay una posible distorsión. Y ahí va a haber muchas preguntas, ¿no? El propio idealismo nos puede decir que la distorsión se refiere a que nosotros somos imperfectos al poder conocer las ideas que son eternas y son perfectas, por ejemplo, en el platonismo, y hay una distorsión, y lo que tenemos que hacer es seguir una cierta metodología, un procedimiento, para que podamos acceder a las ideas. Pero ahí hablamos de una diferencia, ¿no? Y en la vertiente materialista, más bien lo que se va a decir es que, al contrario, nuestros sentidos nos van a conducir a ideas, las cuales son representaciones que son falsas, que implican una tergiversación del mundo objetivo que está allá afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a ese mundo objetivo y desconocer aspectos que pueden ser distorsionantes en nosotros. Y por eso el materialismo va a buscar en general la idea de que se tiene que ajustar nuestro conocimiento de las cosas. El empirismo va a dejar esta marca, prácticamente ya todo el materialismo va a tener esta concepción del mundo como una experiencia, como producto de una experiencia. Hay una realidad la cual podemos acceder por medio de esas experiencias, y hay ciertos procedimientos que debemos de seguir para poder dar cuenta de lo real de una manera más adecuada o correcta con respecto a lo que está sucediendo. En particular, el siguiente paso que podemos hablar del empirismo va a ser el positivismo. El positivismo ya va, por supuesto, a continuar con la idea de Descartes de que la razón humana, y no es un estadio, digamos, religioso o una interpretación de tipo teológico, va a ser a lo cual tenemos que ir para dar cuenta de las cosas, pero va a tomar también la parte del empirismo, de que se tiene que experimentar, se tiene que conocer las cosas. Se va a sistematizar en esta teoría filosófica que va a abanderar Augusto Comte, el método científico, el cual es este procedimiento que debemos de seguir para poder conocer el mundo, que va a provenir de las ciencias naturales, va a tener unas reglas particulares, este método, que son, pues bueno, el planteamiento de un problema, la formulación de hipótesis, y muy crucialmente la experimentación con respecto a las hipótesis para poder descartar o corroborar la hipótesis, y a partir de ahí generar teorías y leyes. Eso es muy importante. Ese es el principal heredero que vamos a hablar en esta sesión del pensamiento materialista. Es decir, es materialista porque el positivismo va a considerar que el mundo real existe, tiene unas ciertas leyes, un comportamiento particular que nosotros debemos de conocer a partir del método científico. Y ese método va a ser empírico, va a buscar ir a las cosas para poder dar cuenta de ellas, y nos va a pedir que nos abstraigamos de nuestra subjetividad, de pensamientos que podemos tener previos que pueden distorsionar la manera en que damos cuenta de lo real. Ese es, digamos, ya hablando en términos de cómo hemos heredado en la actualidad las diferentes posturas
filosóficas, sean idealistas, materialistas, pues en realidad esta es la disciplina que se va a imponer por sobre todas las demás, el pensamiento positivo, que va a hablar de que se tiene que seguir este método científico para poder dar cuenta de lo real, abstrayéndonos de nuestra subjetividad. Muy sintéticamente podemos decir el positivismo habla de que a partir de la razón y del método científico podemos pasar de un estado de conocimiento que se va a basar en una explicación teológica o más bien ficticia, que está basada en la religión, conocimientos que están sancionados por instituciones que nos van a hablar de algún principio teológico, de divinidad, y ese conocimiento nos va a permitir relacionarnos con el mundo en un estadio, digamos, inicial de la humanidad. Se va a pasar a un estadio metafísico, donde más bien lo que se hace es dar una explicación a partir de conceptos más abstractos, pero que igualmente no dan cuenta de manera correcta de lo real. Y finalmente un estadio positivo, donde el ser humano va a poder tener acceso a un método que lo va a llevar a conocer las cosas tal cual son. Y el principio filosófico es: hay una realidad independiente de nosotros, gobernada por leyes, por causas, por efectos, por principios objetivos que se van a dar con independencia de que nosotros lo querramos o no. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es seguir este procedimiento llamado método científico para poder conocer esta realidad. Augusto Comte habla, por supuesto, de que se tiene que cuantificar, tiene que haber una medición, tiene que haber una descripción en términos matemáticos de cómo se dan los procesos que queremos conocer, para a partir de ahí poder explicar las cosas, establecer relaciones de causa y efecto, predecir y controlar las variables de un mundo objetivo. Ese es el materialismo hecho disciplina, o una vertiente del materialismo hecho disciplina. Entonces el ser humano está con una visión distorsionada, que no va a dar cuenta de lo real, y las visiones que tengamos en realidad no son importantes. Lo importante, como en todo materialismo, va a ser la realidad, lo externo a nosotros, lo cual va a ser la fuente de conocimiento y a lo cual tenemos que llegar para poder relacionarnos de manera adecuada con las cosas. Este método permitió, por supuesto, un desarrollo exponencial de las ciencias naturales en todas las disciplinas prácticamente que tienen que ver con objetos no humanos. Y Augusto Comte pensaba que esto podía importarse también a las disciplinas de corte social, incluso habla de la sociología, o también conocida como física social, la cual iba a ser una disciplina que iba a poder dar cuenta de la realidad social desde un punto de vista cuantitativo y expresado en leyes matemáticas incluso. Esta forma de establecer un principio para dar cuenta de las cosas está absolutamente generalizado también en las ciencias sociales, y se ha tenido diferentes desarrollos. Y entonces, con esta concepción del mundo que se va a plantear como algo cognoscible a partir de un método que va a salvar la distorsión que hay entre algo que está fuera y algo que está dentro, pues se logra un avance exponencial de las ciencias naturales, de las disciplinas que van a estudiar objetos no humanos. Y esto, bueno, más allá de poder decir que implica una objetividad, es muy complicada esa afirmación, por lo menos sí permitió que se renovaran en su forma de describir las cosas muchas disciplinas, y avanzara en la descripción de objetos particulares. Esto es innegable. La cuestión es lo que esto implicó, lo que significó para las ciencias sociales, en cuanto había esta pretensión de que la ciencia conllevaba un solo método, el monismo metodológico, y en ese sentido lo que se tendría que hacer con los objetos de estudio que tuvieran que ver con las actividades humanas simplemente era importar lo que estaba sucediendo con las ciencias naturales, y entonces la misma receta que se da al conocimiento de objetos naturales se tiene que llevar a los objetos sociales. Esta forma de concebir la construcción de conocimiento revolucionó la forma en la cual estábamos concibiendo lo humano. Esto trajo consigo pues la incorporación de ciertas herramientas metodológicas hacia el estudio de las ciencias humanas, la creación incluso de ciertas disciplinas, la sociología como tal, y bueno, dentro de la psicología, que es propiamente nuestro ámbito, va a
influir en el nacimiento del conductismo como disciplina que busca la descripción objetiva, la formulación de leyes, la cuantificación y la expresión matemática del conocimiento de la experiencia humana, de lo humano, y por lo tanto va a tomar la conducta, que se concibe como aquello que va a poder ser cuantificable, como su objeto de estudio, y va a querer dar cuenta de esta manera de la realidad. Bueno, esto desde un punto de vista filosófico nos plantea qué es lo que se está usando como argumento de validez del conocimiento, que es hay una realidad fuera de nosotros, hay una realidad material objetiva, la cual se va a representar y tenemos que hacer todo lo posible para que esa representación sea fiel al objeto. Aquí ya puede haber una crítica, ¿no?, a esta concepción, en la medida en que, si lo vemos desde una perspectiva dialéctica, no hay un objeto sin un sujeto, ni viceversa, incluso la fenomenología, que establece que efectivamente no hay uno sin el otro, y también desde una perspectiva dialéctica, que nos va a decir que se van a construir mutuamente, entonces no puede haber una independencia de algo que se construye mutuamente. Esto incluso es cierto para las ciencias naturales, por eso digo que no hay un conocimiento que uno pueda decir que es objetivo, ni siquiera ahí, pero es por lo menos una renovación de las ciencias naturales, la idea del positivismo. Pero en las ciencias sociales es aún más evidente que no hay posibilidad de que nosotros representemos algo sin tomar en cuenta al que lo está representando. Eso sería imposible, lo señalan algunos autores, desde Marx hasta Nietzsche, pasando por Husserl. Y bueno, esta imposibilidad creo que es una crítica necesaria de plantear acerca del materialismo. La manera en que se asentó esta concepción del mundo dentro de la psicología va a tener ciertamente un periodo en que se va a generalizar, va a tener su popularidad, digamos, y hoy hablamos de que hay un cierto caso de esa versión, por lo menos en algunos países. Si hablamos concretamente de lo que sucede en México, pues ese ocaso más bien va a ser de muy lenta duración en todo caso, y por eso mismo es necesario evidenciar qué es lo que se ha logrado con esta perspectiva, o qué ha traído una visión materialista de este tipo al estudio de los procesos psicológicos. En primer lugar, pues eso va a poner dentro de una caja negra, como ellos le llaman, a los procesos mentales o el mentalismo, los procesos internos que tienen que ver con una conciencia. Creo que esta idea en realidad no tendría que necesitar mayor explicación en lo inadecuado que ha resultado, pero bueno, podemos hablar un poquito acerca de esto. Es simplemente que no ha habido un avance que se pueda decir que es de la misma proporción que lo que sucede en las ciencias naturales en lo absoluto. O sea, seguimos pensando en los griegos, por ejemplo, como pensadores que tienen mucho que decir para describir los procesos mentales, para describir la manera en la cual construimos la realidad. No hay tal avance. Tampoco ha habido propiamente dentro de lo que se concibe como la patología mental, por ejemplo, que es uno de los temas más importantes dentro de la psicología. Tampoco ha habido un avance significativo, o que uno pueda decir que de la misma manera en que se ha avanzado en la medicina, por ejemplo, se ha avanzado en la psicopatología, en lo absoluto. No hay una proporción en la forma en la cual describe una realidad, y no nada más para poner etiquetas como lo hace la patología o un manual como el DSM-5 o la versión que sea, sino para poder resolver aquello que se está describiendo. Hay un problema, hay una patología, ¿qué está haciendo la disciplina para poder resolverlo? Pues muy poco, ¿no? E incluso podemos ahí sumar la propia neurofisiología como una disciplina que puede ser basada en elementos positivistas, materialistas, y que, bueno, concretamente respecto a la salud mental, no han hecho, desde mi punto de vista, lo suficiente para justificar los presupuestos con los que cuenta, prestigio que tiene incluso, y por lo tanto, bueno, hay una limitación como disciplinas. Ahora bien, otro punto es el objetivo que va a tener el conocimiento. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la meta de construir el conocimiento? Si es salvar una discrepancia que hay entre una realidad que se distorsiona al llegar a nosotros, bueno, no sé qué tanto se pueda decir que esto ha habido un éxito con las metodologías de corte cientificista llevadas a las ciencias sociales. Pues no puede hablarse de que tenemos un conocimiento mejor, más objetivo, más apegado a lo que está sucediendo. Hay una complicación enorme en este punto. De ahí surge una postura crítica con respecto a lo que está haciéndose
al concebir al ser humano de esta manera, al tratar de dar cuenta de lo humano, de la forma en la cual nos relacionamos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, de los procesos sociales, los procesos colectivos que se dan al interior de nuestras sociedades. No han aportado prácticamente nada las posturas que plantean al ser humano como objetivable, como que se puede describir en términos cuantitativos, se le pueden buscar leyes. ¿Cuál es el problema de esta visión? Que desconoce que hay una conciencia y una autoconciencia dentro de nosotros que nos convierte en agentes del mundo, que vamos a estar ahí no solamente representando. El objetivo del conocimiento no es representar, el objetivo del conocimiento es actuar. Y entonces, aun si tuviéramos una visión completamente adecuada de lo que está sucediendo, eso no es lo importante, sino la forma en que esa visión nos va a llevar a poder actuar en el mundo y hacer algo con los problemas sociales, por ejemplo. En cuanto a una disciplina científica, tiene como base la resolución de problemas y el incidir en los procesos que se están analizando. Y esto definitivamente no se ha dado. Los problemas sociales en lo absoluto han sido menores o se han ido disminuyendo a partir de una concepción científica de los procesos sociales, en lo absoluto. Y bueno, a eso nos lleva a un cuestionamiento de qué es lo que están haciendo estas disciplinas y cuál es el fallo. Aquí claramente estamos planteando que hay una posición dialéctica entre objeto y sujeto, en todo caso si lo vemos con esta división, con esta distinción, que puede ser viable. No vería realmente un problema esencial en usar las palabras, siempre y cuando se tome en cuenta que se están refiriendo a procesos que se están construyendo. Bueno, sujeto, objeto, está bien. Y esa perspectiva, si la vemos como un sujeto que tiene que abstraerse de su experiencia interior, de sus prejuicios para dar cuenta de un objeto, y eso nos va a permitir conocer ese objeto y desde luego no nada más representarlo, sino hacer algo con él, resolver los problemas sociales, pues realmente el avance ha sido mínimo o nulo. Desgraciadamente la ciencia no es una disciplina que avance de acuerdo necesariamente a resultados, ni siquiera en el punto de vista cientificista se cumple esto de que si se dan los resultados y entonces se aprueban las teorías y si no se descartan, etcétera. No ha habido tal cosa, muchas veces funciona tal como lo hacía la religión, es decir, a partir de sanciones, a partir de prestigio, a partir de criterios de autoridad. Y eso ha hecho que se sigan manteniendo ciertas posturas que son absolutamente insostenibles. Entonces, la parte que se tiene que enfatizar aquí es, hay una autoconciencia que está describiendo el mundo y nos convierte en agentes del mundo. Eso imposibilita que podamos hacer una descripción objetiva. Nosotros somos autoconciencias que estamos buscando algo en el mundo, estamos respondiendo algo con respecto a lo que sucede en el mundo, con respecto a los problemas que nos plantea la realidad, la cual se está construyendo junto con nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer una descripción objetiva de ella. Y la pretensión de hacerlo causa más problemas si es que no tomamos en cuenta que hay otros agentes autoconscientes que también están buscando lo mismo y hay una confrontación constante de interpretaciones que van a construir la realidad. Incluso si yo digo que algo va a suceder desde un punto de vista cientificista y eso se corresponde con lo que sucede, pues eso no va a indicar que tenga una concepción adecuada necesariamente de lo que está sucediendo y tampoco va a decir que el día de mañana va a seguir pasando de la misma manera, porque hay agentes interpretantes. Lo que yo diga de alguien, ese alguien lo va a tomar en cuenta en la siguiente vez que interactúe con él. Hay una realidad social de la cual yo tomo mis interpretaciones y esa realidad social es la misma que van a tener las demás personas para tomar sus interpretaciones y actuar. Y por lo tanto, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo de la realidad, tiene una vida social en la otra persona y lo que va a hacer va a tener que ver con lo que yo estoy interpretando y la forma en la que yo me relaciono con esa persona. Es decir, las afirmaciones que yo haga tienen una correspondencia con la relación que tengo con la realidad, con las personas y con otras interpretaciones.